director del INJU, Aparicio Sarabia. ¿Cómo andás? Bienvenido. ¿Cómo andan? Qué gusto estar por acá. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, cerrando un ciclo, queda nada, ¿no? Así es. Y el INJU tuvo un gran desafío en este periodo que fue la pandemia y con lo que llevó a transformarse en pro de los jóvenes uruguayos, donde la salud mental estuvo en la mesa día a día, lamentablemente. ¿Qué evaluación haces Así es, de a estos 4 años? días estamos del cierre de un gobierno que bueno, que tuvo muchísimo desafío, ¿no? Después de 15 años de una sola orientación política al mando del gobierno nacional, nos tocó gobernar. A los 13 días cae una pandemia mundial que condiciona la situación económica y social de nuestro país, y en ese marco nos toca desde el INJU liderar las políticas de juventud. Y la verdad que nos vamos con muchísima satisfacción. Creo que hemos hecho que el INJU se coloque atrás de temáticas importantes, por ejemplo, la salud mental, ¿no? Y no solamente el Instituto de la Juventud, sino también todo el Gobierno Nacional, que a través de la última ley de rendición de cuentas destinó 20 millones de dólares a políticas de salud mental y de adicciones, en un paquete de medidas que nunca antes se había invertido tanto en una temática tan particular. Y Silencio ni Tabú fue la campaña, ¿no? Silencio ni Masiva. Tabú, exactamente, fue esa campaña que nace en el año 2022, en 2023 se transforma en un programa, y hoy por hoy ya es un programa social del Ministerio. ¿Cuántos participaron de este programa? ¿Hay cifras? Más de 60.000 chicos han participado de talleres, por ejemplo. Nosotros durante el año pasado inauguramos 6 centros de salud mental gracias a este refuerzo presupuestal que hizo duplicar el presupuesto del Instituto Nacional de la Juventud. Y actualmente contamos, el programa no solamente es un programa de prevención y de promoción, de conocimiento, de información acerca de la salud mental, sino que, y además de realización de talleres, acciones en centros educativos de todo el país, sino que ahora cuenta con 6 centros de salud mental. ¿Con equipos multidisciplinarios? Exactamente, con un equipo de en torno de las 10 personas que atienden 12 horas al día, de 8 a 8, y que se encuentran en Cerro Largo, en Las Piedras, Canelones, en Fraiventos, Río Negro, en Florida, acá en Montevideo, en Cerro Norte, y en Rocha, y la verdad estamos muy contentos de la evolución de esta política. ¿Se evaluó de acuerdo a la problemática de cada zona? ¿Cómo se eligen esos lugares? Y bueno, en principio tienen determinada distribución territorial. Luego, bueno, era la cantidad que nos permitía el presupuesto, y los gobiernos departamentales colaboraron muchísimo en la colocación de las instalaciones. Y bueno, fue uno de los tantos logros. Considero que ya se ha transformado en una política de Estado. Es un tema que se ha tratado en la transición. Ha sido una política, la primera política de promoción y de prevención en materia de salud mental. Vos hablas de la transición, me imagino que en las reuniones que vienen manteniendo con las nuevas autoridades, ¿van a seguir con esta política de abrir más lugares en el interior del país para ayudar a los jóvenes? Bueno, yo eso no lo sé, pero me imagino, capaz que te transmitieron como que la idea es ir por ese lado, sí, ¿no? Sí, es un programa muy sólido que hemos tratado en las reuniones de transición, que han sido varias. Hemos realizado una transición muy ordenada, con mucha información, y sin perder de vista de que, bueno, igual nos quedan 4 días más de gobierno que vamos a encarar con mucho entusiasmo, como lo hicimos desde el primer día. La verdad que ha sido muy desafiante y estamos agradecidos de haber estado en el lugar que estuvimos. Cuando hablamos de salud mental, obviamente que es un problema muy complejo, y de alguna manera son situaciones que a veces se pueden corregir a mediano y largo plazo, ¿no? No es algo que se corrija de un día para otro. Y en ese sentido, obviamente, se abrieron todos estos centros, se invirtió más, pero tienen resultados en cuanto a cifras, por ejemplo, de cómo se logró disminuir, si es que disminuyó en algo una problemática que es realmente preocupante. Todavía no. Todavía no. Por ejemplo, esta semana arrancamos
la encuesta, el trabajo de campo de la encuesta nacional de adolescencia y juventud, que va a tener un módulo específico en salud mental para saber la situación de la salud mental y bienestar de adolescentes y jóvenes. Eso va a ser un insumo importante, pero todavía no tenemos mediciones del impacto de no solamente de esta política, sino que del paquete de medidas del plan de salud mental y de adicciones que se implementó recién el año pasado, ¿no? Pero ¿cuáles son las problemáticas más grandes que los adolescentes le transmiten a ustedes? En torno a la salud mental, bueno, lo principal que nos transmiten es esa especie de brecha de entendimiento que hay entre ellos y el mundo adulto, ¿no? Y eso es algo que trabajamos muchísimo. Ellos, o sea, No me entienden. hay un gran desafío en trabajar también la concientización del mundo adulto. El programa de Silencio de Tabú también lo hace a través de distintas formaciones, de que hay que validar, de que hay que entender las emociones y los sentimientos de los adolescentes y jóvenes que nos rodean, ¿no? Y que todos incidimos en la salud mental de las personas que están en nuestro entorno. Total. ¿Cómo se evalúa el programa Ciudad Universitaria? Y bueno, otra de las innovaciones que tuvimos en este periodo, ¿no? El Gobierno Nacional nunca se había encargado de políticas de alojamiento para jóvenes que por razones de estudio tendrían que emigrar internamente en el Uruguay, y es la primera vez que el Gobierno Nacional lleva adelante una política de estas características. Históricamente los gobiernos departamentales habían sido lo que uno está acostumbrado a ver la casa de las residencias. Exactamente, la residencia departamental. Y bueno, y asumimos el desafío de que el Gobierno Nacional también pudiera brindar este tipo de becas. Y la verdad, viene siendo muy positivo. Ya más de 300 jóvenes han pasado por el edificio Jorge Larrañaga, que se encuentra ahí por 18 de julio. Es una beca de alojamiento de alta calidad. ¿Ya fueron elegidos los de este año? Sí, estamos el miércoles y el jueves estamos en ingresos, en torno de los 130 chicos. ¿Cómo se eligen? ¿Cuál es el criterio? Y bueno, aquí hay algo muy innovador, en el sentido de que vimos que había una población objetivo a la que distintos organismos del Estado le brindaban prestaciones, pero nunca se habían reunido en una mesa. Y Ciudad Universitaria viene a traer eso, ¿no? Colocamos al Fondo de Solidaridad, colocamos a Bienestar Universitario y al UDELAR, colocamos al Congreso de Intendentes y con eso a todos los gobiernos departamentales y al MIDES en una misma mesa y el Ministerio de Educación para pensar esta política. Y quien nos derivan los casos, los chicos, son los gobiernos departamentales. Y el criterio es el criterio de la beca del Fondo de Solidaridad. Y además hay un seguimiento curricular, ¿no? O sea, tienen que tener buen desempeño académico. Así es. ¿Y qué se les otorga? Y se les otorga en la mayoría de los casos la beca de alojamiento que contempla poder estar en el edificio y vivir ahí. Y en la mayoría de los casos la beca del Fondo de Solidaridad, que es una beca económica. Esta política permitió colocar a todos estos actores en una misma mesa, y de ahí también surge Becas UI, que es un portal que se presentó a fines del año pasado, un portal que se llama Becas UI, que se googlea muy fácilmente, y ahí cualquier joven de cualquier parte del país puede saber qué beca se le puede otorgar en materia educativa, dependiendo cuáles son sus pretensiones. El Sistema Nacional de Becas, ¿no? Y la idea es ir hacia ahí. Es un primer hito hacia algo que es muy necesario para ¿Cómo se Uruguay. manejó económicamente el tema de las becas? Porque yo recuerdo en campaña que se cuestionó mucho, se dijo que se habían recortado las becas en este periodo. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pensás tú? Y bueno, el tema es que... ¿Existió recorte o no existió recorte? No, para nada. En el vaivén del debate político, a veces se emplean ese tipo de terminología de que se recorta, no se recorta. Yo quisiera evaluar este gobierno por las políticas innovadoras que ha hecho, ¿no? Hemos aumentado la cantidad de becas, particularmente las becas Butiá, que de manera muy significativa en la última ley de rendición de cuentas. ¿Cuáles son becas para educación media, para sostener la educación media. Hemos llevado adelante, por ejemplo, programas como Ciudad Universitaria, que es la primera vez que el Gobierno Nacional se encarga de esta temática. Pero además de eso, este gobierno ha hecho cosas muy importantes por las juventudes, ¿no? Les comentaba, tuvimos
una pandemia, un país que tenía diversas reformas diagnosticadas, pero que nadie las emprendía, como por ejemplo la de la seguridad social y la reforma educativa. Y este gobierno se animó a hacerla, y los principales beneficiados somos los más jóvenes, en lo que tiene que ver con la reforma educativa, que podrá gustar más o menos, pero lo que ha generado en el corto plazo de implementación es que ha aumentado el egreso de los jóvenes de la educación media. Muchos se preguntan el primer trabajo, ¿no? Porque hay jóvenes, ¿cómo accedo a el primer trabajo? Y sin experiencia. Y sin experiencia, porque muchas veces un tema uno ese. va y se presenta y dice, bueno, Sí. ¿experiencia? No, No. ninguna, es mi primer trabajo. Sí. ¿Cómo se ha manejado? Sí, seguimos teniendo en el Uruguay un desafío que es estructural, que es el desempleo en jóvenes, En ¿no? jóvenes. Que históricamente triplica el desempleo promedio de la sociedad, y es un fenómeno estructural que hay que atacarlo de distintas aristas. Este gobierno ha hecho una reformulación de la ley de promoción del empleo, generando subsidios para quienes deciden contratar jóvenes. Se han generado políticas de promoción del empleo. Bueno, se han generado casi 100.000 puestos de trabajo en estos 5 años, pero seguimos teniendo un gran desafío en lo que tiene que ver con el empleo juvenil. Yo creo que está muy ligado a la posibilidad que tengan los jóvenes de culminar sus ciclos educativos. Nosotros, el principal desafío que tiene el Uruguay es hacer que los jóvenes Bueno, culminen ahora la UTU educación lanzó media. esa posibilidad Sí, en 6 meses, de ¿no? terminar Para terminar. bachillerato en 6 meses. Pero es de los principales desafíos que tiene el Uruguay para con los jóvenes, sobre todo en un mercado laboral que cada vez es más exigente, Totalmente. que cada vez exige más conocimiento. Es muy necesario blindar la educación media y hacer que los jóvenes puedan culminar cada vez más la educación ¿Cómo media. funcionó el tema de la colonización? Ahí va, es ¿A cuántos alcanzó y qué implicó? es una experiencia muy novedosa, porque reunimos a jóvenes rurales de todas las organizaciones rurales a nivel nacional, y lo principal que nos traían a través de la Comisión Nacional Honoraria de la Juventud Rural, y lo principal que nos traían era que colonización hacía llamados, pero que los llamados no tenían nada que ver con los jóvenes, ¿no? Y ya se han hecho en torno de 5 llamados a campos, a colonos jóvenes, ¿no? Adaptado a las condiciones de jóvenes, y ha sido un hito muy importante que lo reconocen del propio directorio de colonización, ¿no? Nos dicen, si los jóvenes no nos hubieran demostrado esto, seguíamos haciendo llamados inalcanzables ¿Qué para los más implica jóvenes. específicamente y cuántos, digamos, de alguna manera se involucraron en esto? Y bueno, implica que la política de colonización adapte sus llamados y adapte sus políticas a la realidad de los jóvenes, y eso ya es por demás importante, ¿no? Implica que distintos grupos de jóvenes colonos puedan hacerse de un terreno, de determinado territorio, para trabajar en distintos rubros de nuestra ruralidad. Me imagino que para ir cerrando la nota, hay cosas que quedan en el debe. Muchísimas. Me imagino. Lo que hablábamos del tema del empleo. Exacto. ¿Qué más queda en el debe? Esa área como director del INJU. Mirá, la realidad es que se ha hecho mucho, y la verdad es que estamos muy satisfechos. Creo que queda en el debe, y es su responsabilidad de todos los gobiernos, ¿no? Y en lo que tenemos que colaborar todos, temas estructurales. El desempleo en jóvenes, y la capacidad que tenga nuestro sistema educativo de retenerlos, ¿no? En el buen sentido, de que los jóvenes puedan entender que les beneficia continuar sus estudios en la educación media, y por sobre todo que luego puedan continuar sus estudios en la educación terciaria, que es en lo que hemos trabajado mucho, en alivianar esas barreras que hay para el acceso a la educación terciaria en un país donde tenemos todo muy centralizado en la capital. Muchas gracias por la visita. Un placer Gracias. recibirte. Suerte. Gracias a ustedes, Gracias. un gusto enorme estar por acá. Éxitos. Y ahora...